soy Jesús. Esta es la respuesta que, estando sin vista, Saulo de Tarso escuchó. Hermanos, qué importante es oír la voz de Dios. Subí 4 temas muy cortos, pero muy importantes acerca de este tema, como para que los hayan estudiado, meditado y compartido con sus amigos. Porque es tiempo de que la iglesia actúe y despierte para ser útiles en la obra de Dios. Esta es una de las historias más impactantes y más hermosas, podría decir, de las Sagradas Escrituras. La conversión de un hombre que perseguía a la iglesia de Cristo. Un hombre que tenía características muy especiales. Pero lo más importante es el milagro de la conversión de Saulo y cómo Dios iba a usar a este instrumento, como lo acabamos de leer, para predicar a los gentiles. Su ministerio iba a ser llevar el evangelio de Jesucristo a todos los que no tenían sangre judía. Ir y establecer y abrir iglesias, escribir una porción importante del Nuevo Testamento. Pero como acabamos de leer, también el Señor dijo que este hombre era necesario sufrir por la causa de Jesucristo. Mencionábamos en el mensaje anterior de la dura persecución que recibieron los primeros cristianos, los primeros judíos. Pues hubo una oposición tremenda respecto al mensaje de Cristo resucitado. Tenían en contra a los líderes religiosos y al ejército más poderoso del mundo. Y cuando predicaban la palabra de Dios, inmediatamente arremetían contra ellos, y ya vimos en el mensaje anterior cómo encarcelan a Pedro y a Juan, y cómo el Señor los sacó con mano poderosa de la cárcel. Y vemos cómo en la soberanía de Dios permitió que se arrestaran, que se azotaran a los apóstoles. De hecho, en el pasaje de Hechos 6 vemos la figura de Gamaliel, que aconsejó no matarlos, porque era un odio muy grande hacia, como dice aquí la Escritura, a los del camino. Así se conoció al principio, porque Jesús dijo que Él era la verdad y la vida y que era el camino, y así los nombraron al principio, a los del camino. Y es por eso que va Saulo de Tarso a pedirle a las autoridades judías cartas para poder ir a otros lugares, a otras provincias, para seguir él asolando a la iglesia, entrando a las casas, y arrestaban a los cristianos, como pasó con Esteban. Dice la palabra de Dios que a Esteban lo mataron a pedradas por su fe en Jesucristo. Y dice la Escritura que pusieron los vestidos de Esteban a los pies de este Saulo. Y dice la Escritura que Saulo consintió en la muerte de Esteban. Son relatos que nos habla de esa persecución tan fuerte que sufrieron los primeros cristianos. Y Saulo de Tarso, como soldado romano, tenía toda esa autoridad de poder traer hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel.
Por esa razón la iglesia de Cristo huyó y fue esparcida. Los primeros cristianos huyeron y fueron esparcidos. Se iban a otros lugares que podían ellos considerar más seguros. Pero a donde iban, dice la Escritura, que ellos predicaban la palabra de Dios. A donde iban, predicaban de la fe en el Señor Jesucristo. Y este Saulo de Tarso es transformado de una manera increíble como Dios lo hizo. Iba precisamente ya con esas cartas, por eso iba camino a Damasco. Si tienen abiertas sus Biblias, vamos a ir leyendo unas porciones, por favor. Versículo 1 y 2 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Todavía respiraba Saulo amenazas contra la iglesia del Señor. Y como no tenía la autoridad de meterse a Damasco, esta era una ciudad siria, quedaba más o menos a unos 95 kilómetros de Jerusalén. Era un viaje, en ese tiempo los que no tenían caballo, bueno, pues a pie duraba una semana la distancia de 95 kilómetros. Y Saulo pide estas cartas, estas letras, para poder ir entonces a las sinagogas y no tener la autoridad civil, pero con la autoridad de estos judíos podían entonces ir y arremeter contra los cristianos. Se respiraba en Saulo amenazas de muerte, por eso le tenían temor y miedo. Dice el versículo 3 al 6: Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Cuando iba él con toda la vestimenta de poder que le caracterizaba como soldado romano, dice que de repente una luz del cielo lo cercó y lo tiró. Y escucha esa voz del cielo, la voz de Jesucristo, la voz del Dios Todopoderoso, que desde aquel tercer cielo, humanamente pensando, porque sin venir del tercer cielo lo puede hacer el Señor en este instante, si Él quiere, aquí mismo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquel hombre, sin saber de quién es la voz, él emite una palabra que el otro día meditábamos, del Kyrios. Kyrios es el equivalente a Señor, es una palabra griega, pero significa amo, dueño, y para los cristianos es sinónimo de Dios, ese Kyrios. Él sabía que existía un Dios, porque es de la línea judía, es de la tribu de Benjamín. Cuando ya él da testimonio ante el rey Agripa, da sus credenciales de quién es él. Reconoce la voz y le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ese Kyrios, ese amo, ese dueño, ese Dios.
Y ahora él sabe que su vida va a ser totalmente diferente. En primera, queda ciego. Y cuando una persona queda ciego, bueno, pues si veía, pues esa vida se apaga. Si no veía antes, pues no viene el golpe tan fuerte. Pero cuando ves y ya no puedes ver, eso es un golpe muy fuerte. Ahora Saulo es llamado a cumplir lo que Dios quería que ese hombre hiciera y que sufriera también por causa del Evangelio de Jesucristo. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pues fue un espectáculo muy fuerte para los incrédulos. Debió haber llevado una comitiva de soldados y tenían la consigna los soldados de ir en contra de esos mentirosos, de esos que se oponían a la religión judía, ahora predicando a un Jesús resucitado y que no aparecía y que no lo veían. Por lo tanto, fueron unos alborotadores mentirosos y tenían que apresarlos, eliminarlos, pues representaban un grave peligro precisamente para el orden, que eso le importaba a los romanos, pero para la fe judía también representaba un peligro muy fuerte. No pudo ver a nadie, dice la Escritura, y le tuvieron que ayudar y lo tuvieron que llevar allí a Damasco, porque el Señor le está diciendo que ahí vaya y se le va a dar instrucciones. Las instrucciones que le da el Señor a Saulo no están escritas, porque más adelante dice que a Ananías, que no es el mismo del robo de la ofrenda, Ananías y Zafira no es el mismo personaje, es diferente. Ananías, un hombre piadoso reconocido por todos los judíos de esa época, Dios lo selecciona y le dice a Ananías: vas a ir a una calle que se llama Derecha y buscas la casa de Judas, y en esa casa vas a encontrar a Saulo de Tarso. ¿Qué instrucciones le da el Señor tan precisas para que Ananías, que no fue testigo presencial de lo que ahí sucedió, reciba una instrucción que va a romper en el esquema de Ananías? Pues Ananías oía y sabía del peligro que representaba Saulo de Tarso. Cuando una persona queda ciega, queda completamente indefenso. Es un peligro caminar. Se tiene que llevar auxiliares para poder no caer en un hoyo, no tropezarse, no golpearse la cabeza con una cosa afilada de fierro, una cortina, una rama de árbol. Es sumamente peligroso. En esa ceguera quedó Saulo completamente indefenso. Aquel hombre recio, aquel hombre de instrucción de soldado romano, de jefe de guardias romanas, pero también con doctrina en su vida, pues viene de la línea de Benjamín. Y la Biblia también nos dice que él recibió la instrucción precisamente de Gamaliel. Gamaliel, los historiadores lo ubican como el más grande teólogo reconocido en esa época, Gamaliel. Y es a los pies de Gamaliel que recibe la instrucción de la palabra de Dios que él conocía. Por eso él reconoce en esa voz al Kyrios que les decía yo, al dueño, al amo, al que los cristianos reconocemos como Dios, pero quedó indefenso. ¿Y es que acaso la palabra de Dios no nos enseña que es precisamente lo débil, lo flaco, que el Señor escoge para avergonzar a lo fuerte? Eso dice la palabra de Dios. Y también dice que escogió
a lo vil y a lo despreciable para anunciar el evangelio y las buenas nuevas de salvación, para llevar la luz de la palabra de Dios a los que viven en obscuridad. Dios escoge a lo débil para avergonzar a lo fuerte. ¿O no acaso así fue con los discípulos? ¿Qué calidad de persona tenían los discípulos? Si era uno cobrador de impuestos, los otros eran pescadores. Dice la palabra de Dios que a lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y tuvo que quedarse allí 3 días sin ver. Y dice la Escritura que tampoco comió ni bebió. Eso lo podríamos traducir en un ayuno, que también ese es un tema que ya hemos tocado en algunas ocasiones. Dios estuvo fastidiado de los ayunos y de los sacrificios de su pueblo. Quedó hastiado, dice la palabra de Dios. Y cuando le criticaron que sus discípulos, ¿por qué no ayunaban? El Señor dijo claramente: porque yo estoy con ellos. Y a partir de la obra completa de salvación de nuestro Señor Jesucristo, no es necesario hacer ningún sacrificio. Pero recuerden que en este contexto viene Saulo de Tarso, siendo de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, y tiene las prácticas que tenía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Versículo 10 al 12 dice la palabra de Dios: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Este Ananías, como les dije hace un momento, era diferente al que el Señor mata por mentirle al Espíritu Santo de Dios. Y con respecto a una ofrenda, pero no es ese el que trató de engañar a la iglesia primitiva, sino que este Ananías es un hombre piadoso que Dios selecciona para ir y dar esta sanidad a Saulo de Tarso. Vamos a leer ese versículo, es Hechos 22, versículo 12, donde ahí se nos da claridad sobre este Ananías. En Hechos capítulo 22, versículo 12, es cuando Pablo está relatando ahí su conversión, y en el versículo 12 dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Ese es el Ananías que Dios escoge para que en su nombre vaya a esta dirección. Tampoco sabemos de qué Judas se refiere la casa, pero ahí el Señor le dice: ve a esta calle y busca la casa de Judas, porque ahí está Saulo y quiero que vayas y hagas esto. Y Ananías era un hombre que Dios quiso seleccionar para esto. Y lo hizo. Porque cuando el Señor nos da una instrucción, tenemos que hacerlo. Y el no hacerlo trae consecuencias. Sabemos lo que tenemos que hacer porque Dios lo ha mandado. Pero cuando tenemos el corazón carnal metido en las cosas del mundo, no obedecemos la voz de Dios y traemos consecuencias terribles a nuestra vida. Allí tienen ustedes el ejemplo de Jonás.
Jonás no quiso. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y trajo a su vida consecuencias. Todos los que desobedecemos la voz de Dios o tomamos en nada la palabra de Dios, tenemos que vivir las consecuencias, a veces de manera inmediata y a veces de manera posterior. Pero este discípulo, Ananías, tiene la bendición de obedecer y de ir. Lo único que Ananías expresó es que él conoce y ha oído de Saulo de Tarso, pero él responde y obedece. Lo único que le recuerda al Señor es la información que él tiene de Saulo. Lee versículos 13 al 16, dice la palabra del Señor. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecer por el nombre del Señor. ¿Cuántos no han padecido por predicar a Cristo Jesús? ¿Cuántos? A muchos los quemaron vivos, a otros les cortaron la cabeza, a otros los aserraron vivos, los metieron en baldes de aceite hirviendo, los metieron en hornos de fuego ardiendo. Y el Señor sabía que Saulo habría de padecer mucho por causa de su nombre. Y hermanos, no debemos tener temor a lo que oigamos o a lo que venga. Cuando llegue la situación, si es que llega, de que nos impidan adorar con libertad o negar a Cristo Jesús, como en este momento lo están haciendo en China. Están las personas en la cárcel y los están matando si no niegan su fe en Jesucristo. Ni un paso atrás, venga lo que venga. Me tocó ver una escena donde en un pueblo golpearon salvajemente a unos miembros de una iglesia. Les pegaron con unas trancas de madera a hombres viejitos y viejitas. Les pegaron de igual manera, brutalmente. Y ya estando ahí tirados en la zanja, medios muertos, trajeron gasolina, les pusieron ramas y les prendieron fuego. Y me tocó ver cómo estas viejitas o estos viejitos sentaditos estaban prendidos, completamente convertidos en una tea humana, y no expresaban grito de dolor, ni expresaron llanto alguno, ni retorcerse en dolor. ¿Quién hacía eso? Pues el Dios Todopoderoso, porque la gente, Satanás, lo que va a buscar es que neguemos a Jesucristo como el verdadero Dios. Ni un paso atrás daremos, aunque nos cueste la vida. El Señor aquí dijo que era necesario mostrarle a Saulo de Tarso cuánto le era necesario padecer por causa de su nombre. Y si nosotros tenemos que padecer por causa del nombre bendito de Jesucristo, gloria a Dios, aleluya al Señor, porque el Señor estará con nosotros, cualquiera que sean las circunstancias.
¿Con qué exactitud le dijo el Señor: ve a este lugar y ahí te vas a encontrar a Saulo de Tarso? Y cuando se menciona Tarso es porque él, aunque nació en ese lugar, que es un lugar de Turquía, de la actual Turquía, él venía de la línea hebrea, de la tribu de Benjamín, y era fariseo en cuanto a su manera de ser. Fariseo, conocía la ley perfectamente y era soldado romano y también tenía la ciudadanía romana. Por eso su nombre también se le conoce como Pablo. Saulo y Pablo. Saulo, el nombre que tiene por parte de su línea hebrea, y Pablo como nombre romano. Pero a este hombre lo seleccionó el Señor. Sabía que era un hombre preparado, que tenía estudios de teología, pero que era importante que tuviese este llamado que Dios nos hace. Y hermanos, este es parte del mensaje de esta tarde. El Señor llama. El Señor sigue llamando porque desea que seas un instrumento escogido por parte del Dios soberano para llevar la palabra de Dios. Pero tenemos que obedecer y tenemos que prepararnos. Por eso aquí es interesante ver en el versículo que acabamos de leer donde entra Ananías y le impone las manos. A ver, versículo 13 al 17, vamos a dar lectura del 17 al 19, dice así: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fue un instrumento escogido por Dios. Y Ananías obedece y va y busca a Saulo. Y aún sabiendo lo que era Saulo, fíjese bien lo que acabamos de leer, lo llamó al verlo hermano. Somos hermanos en Cristo. Aunque la gente se burle de nosotros, ya te vas con los hermanitos. Somos hermanos en Cristo porque es nuestro hermano mayor, Jesucristo. Y así entras este hombre que no nos dice la Biblia su posición en cuanto a autoridad eclesiástica. Simplemente fue un discípulo que el Señor escoge para ir a un trabajo especial, imponerle las manos. Esta imposición de manos es muy importante meditar en ella, hermanos, porque en la palabra de Dios vemos cómo el Señor a lo largo de la Escritura se impuso manos a diferentes ministerios, a diferentes personas a lo largo de la palabra de Dios. Y hoy también es muy importante que esa imposición de manos se dé precisamente a los pastores, porque desgraciadamente en las iglesias que se llaman evangélicas hay muchísimos que son pastores por aclamación o porque le tocaba a él, era el más viejo de la congregación. Pero en la línea del Señor, en su palabra de Dios, encontramos que es importante que se impongan las manos por parte del presbiterio. Vamos a buscar 2 de Corintios 11. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28. Dice así la palabra de Dios:
¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Bueno, esos son los sufrimientos de Pablo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto fue el testimonio de Pablo, convertido al Señor, porque fue un instrumento escogido de Dios para un propósito muy grande, como fue la vida de Pablo. El pasaje que quería que leyéramos está en Primera de Timoteo 4:14. Primera de Timoteo 4:14. Dice la palabra de Dios aquí. Estamos hablando de un buen ministro de Jesucristo. Dice el versículo 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos. ¿De qué dice? Del presbiterio. Así es que si hay miles de líderes y toda una gama enorme de pastores, pastoras, apóstoles que no están bajo el orden bíblico de Dios, si no les han impuesto las manos el presbiterio, no hay esa sucesión de lo que es ser un pastor del Señor Jesús. Así es que este es algo importante, porque muchas iglesias hoy eligen a sus líderes pues porque no queda más que el que le toca. Y eso es algo verdaderamente triste. Me acaban de decir que en Estados Unidos acaban de nombrar a alguien pastor sin ser pastor, pero ya considerado pastor. Bueno, pues entonces veamos por qué las iglesias están abrazando doctrinas de demonios. Qué importante instrumento fue Saulo de Tarso en las manos de Dios, y que tiene una conversión legítima, porque en el momento en que se le caen de sus ojos como escamas que no le permitían ver, fue bautizado. Y fue lleno del Espíritu Santo. Este proceso es el mismo que nosotros tenemos. Cuando el Señor llama, tienes que responder en obediencia a Dios, en entrega a Dios, en conocimiento de Dios, de su palabra. Cuando esta palabra te lleva a reflexionar que necesitas obedecer, vienes y te bautizas. Y te bautizas y recibes el Espíritu Santo, porque esto es como opera el Señor en la vida de sus hijos. Es importante ver cómo el Señor ha establecido un orden. Llevó a Saulo de Tarso por un camino escabroso, pero un camino maravilloso a la vez. Instrumento escogido me es este, y lo requiero para enviarlo y que padezca por mi nombre todo lo que acabamos de leer. Y así obedece Ananías, y así tenemos que obedecer al Señor. Hermano, el Señor Jesús me ha enviado. Hermana, el Señor Jesús me ha enviado. Predicar al Señor Jesucristo,
buscando ese discipulado en las personas a las que les compartimos la palabra de Dios, para que estas personas puedan ser bautizadas y recibir el Espíritu Santo como el Señor lo ha hecho en nosotros. Y de la misma manera que se caen esas escamas para que un ciego vea, lo mismo sucede en el terreno espiritual. Cuando el Señor Jesús viene a nuestra vida, nos da la verdadera luz, la luz de Cristo. Y después los versículos finales dice: enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: pues ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros estamos reflejados en este pasaje, porque una persona que no tiene la palabra de Dios está perdida. Necesitas venir al camino que es Cristo. Y cuando vienes al camino que es Cristo y entras al proceso que solamente Cristo puede hacer en nosotros, nos cambia y nos transforma a través del poder de su palabra y nos abre los ojos para que podamos ver la palabra de Dios con claridad. Y a veces necesitamos de los cristianos como Ananías, que nos van llevando de la mano por la enseñanza de la palabra de Dios, porque todos somos instrumentos de Dios ante un mundo como el que estamos viviendo, ávido de la palabra de Dios, pero rechazando abiertamente la palabra de Dios. Hermano, el Señor Jesús me ha enviado. Cuando hemos salido a predicar a las calles, le decimos a la gente: traigo un mensaje de parte de Dios. ¿Sabe qué piensa en ese momento? Que uno está loco. Ah, sí, no tengo tiempo. Abra. No, estoy lavando. No le importó que traíamos un mensaje de parte de Dios a su vida. Pero esto es lo que hizo Ananías. Hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado. Hermanos, prediquemos a Cristo Jesús allí en la condición en que estemos. Busquemos la manera de predicar a Cristo Jesús. Aún en el teléfono, tómelo y hable y dígale: el Señor Jesús me ha enviado a darte este mensaje. Y que la palabra de Dios corra, porque dice aquí la Escritura: enseguida predicaba a Cristo. Que así sea en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.